Namaste, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En este video vamos a compartir y vamos a hablar un poco sobre el desapego. ¿Qué es esto del desapego? ¿De qué va? ¿De qué trata? Y de cómo vivir la vida desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar de desapego. Bueno, podríamos pensar primero qué es el desapego. ¿Qué es el desapego? Bueno, el desapego es una actitud interna. Es una actitud interna que consiste en vivir sin apego, como la palabra lo dice, desapego, sin apego. ¿Y qué es el apego? El apego es la capacidad que tenemos las personas, los seres humanos, de aferrarnos a las cosas y de apropiarnos de las cosas. De hacerlas nuestras. Eso es el apego. ¿Qué pasa? Esto trae aparejado mucho sufrimiento. Porque luchamos en la vida por obtener muchas cosas que hay veces que no las conseguimos y que cuando las conseguimos tenemos el miedo de también perderlas. O sea, es doble el sufrimiento porque sufrimos para conseguir las cosas que queremos tener y una vez que las tenemos, después sufrimos para conservarlas, para tenerlas con nosotros, para que se queden con nosotros. Y hay veces que eso no sucede porque las cosas materiales, por ejemplo, los bienes, por ejemplo, tienen fecha de caducidad. Vos te compras un televisor, te dura un par de años y hay que cambiarlo. Te compras una heladera, lo mismo. Y también nos pasa con las personas, y esto es lo más difícil de entender y de comprender y de vivirlo desde ese lugar. O sea, porque vos podés ser desapegado de ciertos objetos, pero las personas, para esta mirada, también serían como objetos externos a uno, ¿no? Son personas, obviamente, son seres humanos, pero no deja de ser algo externo al cual nosotros también nos aferramos. Por eso el trabajo más difícil es para con las personas. Como digo, no es lo mismo estar desapegado de un objeto, por ejemplo, de un objeto material nuestro, que de un ser humano, porque un ser humano implica un vínculo afectivo, emocional, sentimental, espiritual, mental. El vínculo entre una persona y otra se manejan en otros términos, entonces es más difícil vivir desde un lugar desapegado con las personas. Pero bueno, es posible, se puede. La invitación desde este lugar es que sí se puede, sí se logra, sí es posible vivir una vida desapegada. Y vos me dirás, ¿cómo puedo hacer? Bueno, el primer paso para vivir una vida desapegada es no identificarte con los objetos que elegís, con los objetos. O sea, no identificarse con lo externo. Y esto se aplica a las situaciones que vivimos, a las personas, a los objetos que tenemos cerca. O sea, no identificarse con esos objetos. Lo más difícil de todo es ser desapegado con uno mismo. Por ejemplo, con nuestro cuerpo. O sea, tener una actitud desapegada con nuestro cuerpo no significa no amarlo, no cuidarlo, no quererlo, no protegerlo, no hacer cosas para el bien del cuerpo, sino, no identificarnos tanto con el envase corporal físico que tenemos, ¿no? Eso es lo más complejo que hay, porque, una persona con lo primero que se identifica es con su cuerpo, con su forma física, con su aspecto. Y es lo más difícil de vivir
de aplicar el desapego ahí, ¿no? Bueno, como digo, lo primero que hay que hacer para vivir una vida desapegada es no identificarse. Y vos me dirás, ¿para qué yo quiero ser desapegado? Bueno, ¿para qué? El para qué es para no sufrir. Para no sufrir, porque cuanto más apegados estamos a las personas, a las situaciones, a las cosas que vivimos, a esta vida, a esta experiencia, más sufrimos, porque cuando fallece un ser querido que queremos mucho, si el apego que yo tengo con ese ser es muy alto, del mismo modo voy a sufrir y voy a hacer un duelo muy grande. O sea, cuanto mayor es el apego hacia una persona o hacia un objeto, cuando ese objeto se me va, ese sentimiento que yo siento como que se me desprende una parte del cuerpo, que se me va una parte de mí mismo, es de la misma proporción al apego que yo tengo con ese objeto o esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para vivir una vida más desapegada? Refugiarte más en el ser, como hablamos siempre. O sea, la salida está en el ser, porque cuando vos más te identificás con tu ser, con tu verdadero ser, digamos, menos te identificás con lo de afuera, con lo externo. Como sentís que el ser está en todas partes, tu ser está en todas partes, está en el interior, pero también está afuera, es como que no te identificas tanto con las cosas, con las situaciones, con las vivencias, con los escenarios externos. Todo esto se aplica, todo esto es para no sufrir, para vivir una vida más consciente y no tan, como digo, no tan apegada, porque el apego, como digo, trae mucho sufrimiento, trae mucho sufrimiento en la persona que lo vivencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo tendría que hacer, lo que uno tendría que hacer para empezar a vivirse de una forma más desapegada, es refugiarse en el ser e identificarse más con la esencia, porque la esencia abarca todo. ¿Por qué? Porque si vos te sabés que sos el todo, entonces no hay, entonces vos es como que te verías en todas partes, que vos estás y que sos en todas partes, en todos los seres, en todas las personas, porque ves la divinidad en todo, digamos, en todo lo que te rodea. Entonces, lo que habría que hacer, como digo, reitero, parece reiterativo, pero lo vuelvo a decir, lo que hay que hacer es refugiarse en uno mismo, en el ser que somos. ¿Para qué? Para no identificarnos tanto con lo externo. Eso es lo que vengo un poco a compartir hoy del desapego que surgió el tema. Es una mirada profunda o espiritual, si se quiere. El yoga también lo estudia y lo comenta. Pero bueno, yo te invito a que, porque como te digo, vivir una vida desapegada es como que te ahorras de mucho sufrimiento y de mucho pesar, y lo que menos queremos, el ser humano busca siempre salir del sufrimiento, ¿no? El ser humano escapa del sufrimiento todo el tiempo. Entonces el apego es una de las causas de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque te ata al mundo, te ata al objeto, te ata al mundo. En cambio, si uno eleva su conciencia y si no se identifica tanto con el objeto ni con el objeto externo, dejas de sufrir tanto. Así que bueno, esa es la invitación. Muchas gracias, que sigas bien. Namaste.